Bueno, ejercicio 2. Una de las cosas distintivas de este ejercicio es que tiene una solución en la cual el calor de dilución no es despreciable y también hay APE, así que tiene de todo un poco. Dice así: en una industria química se concentran 22.000 libras-hora de una solución acuosa de hidróxido de sodio a 190 grados Fahrenheit, con una concentración inicial de 10% en masa, hasta una concentración de 40% en masa. Dicho proceso se realiza en un sistema de evaporadores de dos efectos dispuestos en cocorriente. Ahí abajo a la derecha tienen la figura, esquema del problema. Dice, el segundo efecto se encuentra conectado a un condensador barométrico, el cual opera a una presión de 5 psi. Dicho condensador es alimentado con agua a 80 grados Fahrenheit, siendo la aproximación de 5 grados Fahrenheit. ¿Está? O sea, básicamente, se le regula el caudal de agua tal que la aproximación a la salida del condensador barométrico sea 5 grados Fahrenheit. Los dos efectos son geométricamente iguales, o sea, entre paréntesis, igualaria, y los valores de los coeficientes globales de transferencia de calor son 450 unidades inglesas y 250 unidades inglesas para el primero y segundo efecto respectivamente. Las soluciones de hidróxido de sodio presentan tanto aumento de su punto de ebullición como calor de dilución apreciable. Para ello se cuentan con los datos de entalpías en función de concentración y de la temperatura de la solución acuosa, así como también el aumento bulloscópico, que son las líneas de Dury. O mejor dicho, dado por los gráficos de la línea de Dury. Que nos dice ahí que son la figura 1 y figura 2 respectivamente, que ahora las voy a mostrar. Y básicamente nos pide el ejercicio el área de transferencia de calor requerida para los efectos, que como ya dijimos es la misma, el flujo de agua que es necesario alimentar al condensador barométrico para mantener esa aproximación de 5 grados Fahrenheit, y la economía térmica del sistema. Bien, y nos daba entonces las siguientes notas, que es, para todas las corrientes de evaporación generadas en el sistema, puede considerarse que el calor de evaporación es constante y vale 950 BTU por litro. O sea, nos está simplificando ir a tablas a buscar cuánto es el calor de vaporización, y ya nos deja fijo en 950. Puede despreciar las pérdidas de calor en todo el sistema, así como también las pérdidas de carga entre los cuerpos de evaporación y entre el segundo efecto y el condensador barométrico. Y una nota importante es el estado de referencia para el gráfico de las entalpías de la figura 1, que es básicamente el gráfico que nos da la entalpía en función de la concentración y temperatura, es agua líquida a 32 grados Fahrenheit. O sea, entre paréntesis, al agua líquida a 32 grados Fahrenheit se le corresponde una entalpía de 0 unidades inglesas. Así que ese va a ser nuestro estado de referencia para usar la tabla de entalpías en función de concentración y temperatura. ¿Está? Bien, también nos da como notas, obviamente, los dos gráficos, que ya se los voy a mostrar más adelante, cuando sea pertinente usarlos, y vamos a arrancar respondiendo entonces la primera pregunta de este ejercicio, que es el área de transferencia de calor requerida por cada efecto. Bien, viendo el sistema así como está, ¿qué cosas conocemos? Bueno, ya tenemos datos de, por ejemplo, cuánto es F, cuánto es XF, también tenemos TF, nos dice que es 190, si no recuerdo mal. Tenemos XL, que era 40%. Tenemos la presión en el barométrico. Entonces, ¿hay algún balance que a lo mejor ya le llame la atención que podríamos hacer? El global. Ahí está. Resulta muy pertinente hacer un balance global. En particular, balances de masa globales. Los balances de calor, capaz, es hasta mejor hacerlos individual, pero el balance de masa sí. Porque ¿cómo eran los balances de masa? Los balances de masa total, por así decirlo, sería F, que es todo lo que entra, y todo lo que sale es E1, E2 y L. Y por otra parte, este es el balance de masa total. Por otra parte,
en un balance de masa de soluto, si yo considero un volumen de control que sea global, voy a tener que F por XF es igual a L por XL. Y yo ya tengo cuánto es F, tengo cuánto es XF, y tengo cuánto es XL, así que ya puedo conocer cuánto es L. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Está, perfecto. Entonces, haciendo un balance global, como ya dije, llegamos a lo siguiente. F es igual a 5.500 libras hora, y ya podemos sustituir tanto F como L en el balance de masa total, y reescribir la ecuación como E1 más E2, o sea, todo lo que se está evaporando en mi sistema de evaporación, es igual a 16.500 libras hora. Y esa va a ser mi ecuación 1. Bien. Vamos a proceder entonces, ahora sí, ya le sacamos bastante jugo al balance de masa global, vamos a proceder a hacer balances en cada efecto. ¿Ya? Entonces voy a comenzar con el efecto 1, y vamos a hacer lo que ya hicimos varias veces, que es básicamente un balance de masa total. En este caso es F igual a L1, yo le voy a llamar L1 a la corriente de licor que sale del primer efecto, más E1, y después uno de soluto, en donde todo lo que entra en soluto con la alimentación sale por debajo con el licor. ¿Está? Este balance de soluto es importante en este caso, porque el calor de dilución no es despreciable. Entonces, me va a importar conocer cuánto es la composición de mi licor 1 cuando yo tenga que hacer los balances de calor del segundo efecto. Y también cuando yo tenga que hacer los balances de calor del primer efecto. ¿A alguien no le queda claro lo que yo planteé hasta ahora de los balances de masa? Me avisa, porque es lo más fácil que vamos a ver hoy. Así que cualquier cosa me paran. Pero ya lo hicimos 1000 veces, así que no sé si da tampoco detenerse mucho. Ya lo deben tener más que claro. Entonces a esas ecuaciones le pongo 2 y 3. Después hago un balance de masa de calor. Como siempre, partimos de nuestro balance de calor de el lado de Calandria, que es el lado de vapor, más sencillo, que es el calor del efecto 1, es igual al vapor saturado de calefacción, por lambda evaluado a las condiciones del vapor, que si mal no recuerdo creo que me daban la temperatura, o que me den la presión, es lo mismo, porque recuerdan que yo puedo, sabiendo que está saturado, ir a tablas de vapor, con un dato ya puedo obtener el otro. ¿No? Y el otro balance de calor, este era el lado de vapor de calefacción, el que yo puedo hacer ahora es de la solución. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Lo que entra es F por HF, más hay una entrada de calor, que la da el vapor de calefacción, y luego las salidas son L1 por HL1, más E por HE1 por HE1. ¿Sí? Ahora, como el calor de dilución no es despreciable, yo no puedo hacer la simplificación en la cual podía reescribir el balance de la siguiente manera. Yo no puedo hacer esto, porque ahora sí el calor de dilución es apreciable, o por lo menos tengo que tenerlo en cuenta. Y tengo datos para calcular cada una de estas entalpías. Ahora ya más adelante vamos a ver qué son estas entalpías y cómo calcularlas.
¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bien, así que la ecuación 4 va a ser el balance de calor del lado de vapor de calefacción, y la ecuación 5, que vamos a desarrollar un poco más ahora, va a ser el balance de calor del lado de la solución. Bien, entonces, vamos a desarrollar un poquito más la ecuación, teniendo en mente que ya tenemos básicamente gráficos que nos vinculan para la solución líquida cuánto es su entalpía en función de su concentración de soluto y temperatura. Y para el vapor, ya es el viejo y corrido vapor sobrecalentado, porque recuerden que hay APE, así que ya sabemos cómo calcular eso. Pero bueno, vamos a empezar por la entalpía HF. La corriente F entra a mi evaporador a 190 grados Fahrenheit y a 10% de concentración. Entonces, yo puedo entrar al gráfico y sacar cuánto es esta entalpía. Este era el gráfico de las notas del problema. Era la figura 1, que me decía que el estado de referencia era agua líquida a 32 grados Fahrenheit. Fíjense que para este caso yo tengo en el eje de ordenadas, o sea, en el eje de las I's, tengo la entalpía en unidades inglesas para la solución. Y en el eje de abscisas, o en el eje de las X, tengo cuánto es la fracción, o sea, básicamente cuánto es la concentración de soluto, y también tengo unas curvas en el dibujo que tienen las temperaturas de la solución. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a hacer para ubicar mi punto? Bueno, voy a subir verticalmente en 10%, que es la concentración, subo verticalmente, hasta toparme con la curva de temperatura de 190, que es esta que está aquí. Si se fijan, la de más encima, esta que está aquí, es de 200, así que esta es de 190. Y entonces voy horizontalmente y leo, bueno, horizontalmente con mi motricidad es un decir, pero bueno, voy lo más horizontalmente posible, ahí va, y leo. ¿Ah? Yo aquí creo que le puse un valor de 145 unidades inglesas a la entalpía HF. Ahí está. 145 BTU por libra a la entalpía de la solución a 10% y 190 grados Fahrenheit. ¿Alguna duda de esto? Bueno, seguimos entonces. La siguiente entalpía que vamos a ver es, aprovechando que acabamos de ver el gráfico, la entalpía del licor. La entalpía del licor va a estar a XL1 de concentración de soluto y T1. Ambos parámetros desconocidos. Así que en principio yo más todavía no puedo agregar respecto a esa entalpía. Pero ya vieron cómo funciona. Yo con la concentración y la temperatura puedo conocer la entalpía. Y ya empezamos a vincular esas dos variables con otras ecuaciones, como por ejemplo el balance de masa de soluto del efecto 1, el balance de calor también está vinculando la temperatura, la ecuación de transferencia más adelante vamos a usar otra relación para la temperatura del efecto 1. ¿Tá? Así que en este caso HL1 va a pertenecer a la ruta. Va a ser una cosa que vamos a calcular habiendo hecho suposiciones mediantes. Bueno, la siguiente entalpía es la de E1, la corriente de vapor que sale evaporada de mi primer efecto. Bueno, va a estar a una cierta presión y una cierta temperatura. Recuerden que hay APE, o sea que no está saturado y por tanto preciso dos valores termodinámicos para conocer todo el resto. Ahora también, igual, como está el comentario allí abajo, a bajas presiones el efecto de la presión en la entalpía es despreciable. O sea, yo podría aproximar, haciendo una aproximación, la entalpía del vapor de agua puro a la presión en la que está y
la temperatura T1 como la misma entalpía a la temperatura T1. Bien. Vemos entonces ahora ya la ecuación 5 definida lo más que se pudo, con el 145 en lugar del HF, y sabiendo que ya F es dato. Sigamos entonces desarrollando ecuaciones para el efecto 1. Vamos a plantear la ecuación de transferencia. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? ¿Podés volver a explicar lo de la entalpía del vapor? Claro, que en este caso, la entalpía, esta entalpía, o sea, el vapor E1 sale con AP. Entonces es vapor sobrecalentado. Entonces, cuando yo voy a las tablas de vapor sobrecalentado, tengo dos entradas. ¿Por qué? Porque preciso dos parámetros termodinámicos para definir o sea, todo lo demás. Entonces, por ejemplo, puede ser la presión y la temperatura T1. Y la presión yo la puedo obtener conociendo, por ejemplo, la temperatura de saturación a esa presión. Y esto va a estar vinculado con el potencial de mi efecto 2. Entonces, en principio, cuando yo conozca la presión y la temperatura T1, voy a poder saber cuánto es la entalpía E1. ¿Tá? O, si quieren, pueden pensarlo de esta manera. La entalpía de E1 es vapor a la presión P1. O sea, piénsenlo de la siguiente manera, a ver cómo ponerlo de la mejor manera. Bueno, no sé si es necesaria explicación. Yo se los iba a desarrollar de la siguiente forma. Como lambda a Tsat, no sé si con esto voy a aclarar o oscurecer, pero esperemos que aclare algo. Sería, la entalpía de 1 sería, el estado de referencia es líquido a 32 grados Fahrenheit. Entonces, pero puedo poner CPL Tsat menos 32 más lambda a Tsat más CPB T1 menos Tsat. Capaz esto les hace menos ruido que ir a una tabla con dos parámetros. Pero básicamente es lo mismo. Yo voy a conocer HE1 cuando yo conozca T1 y Tsat. Está, quedó clarísimo. Muchas gracias. ¿Está? De nada. Bien. Bueno, volviendo entonces, ahora vamos a plantear, habiendo planteado los balances de calor, la ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia es U por A por el potencial, que en este caso el potencial va a ser T del vapor, o sea, TS le voy a poner del vapor saturado, menos la temperatura del efecto 1. ¿Está? Y fíjense que ya tenemos como dato el U, que nos daba la letra. Y el área yo simplemente le pongo A y no le pongo A1, simplemente porque A1 es igual a A2. ¿Está? Porque eran geométricamente idénticos. Bueno, esa va a ser mi ecuación 6.
Ahora, vamos a hacer los balances del efecto 2. Yo puse como pregunta, ¿es necesario? Disculpen, se me fue para adelante. ¿Es necesario hacer los balances de masa? Y no, porque ya hiciste los globales. Ahí está. Ya hice los globales, entonces en principio no es necesario hacer los balances de masa para el efecto 2. ¿Está? ¿Todos tienen claro eso? Bien. Entonces vamos directo a los balances de calor. Que en este caso vamos a hacer el del vapor de calefacción. Que el vapor de calefacción en este caso va a ser el vapor generado en el efecto 1, que es el que entra en la calandria del efecto 2. Entonces, el calor intercambiado en el segundo efecto es E1 por lambda a la presión del efecto 1. ¿Está? Más CPP por el AP. Porque recuerden que está sobrecalentado, porque hay AP. Bien. Para el lado de la solución, nuevamente vamos a plantear entradas de energía menos igual a salida de energía, porque no tengo acumulación ni consumo. Entonces, L1, ya iba a poner F, L1 por HL1 más el calor intercambiado en el efecto 2 es igual a E2, HE2 más L por HL. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Bien, yo aquí como pueden ver, desprecié el término CPB-AP, pero estrictamente debería estar incorporado. Como me daban este dato para todas las, o sea, como una especie de lambda a todas las temperaturas, ni me preocupé en corregirlo, pero estrictamente lo correcto sería corregirlo. ¿Está? Una pregunta. Sí. Pero hubiese estado mal si usábamos ese lambda y aparte el CP por el AP. No, es lo que estoy diciendo. O sea, lo estrictamente correcto, acá, en esta parte que está acá, esta parte que está acá, en el balance de calor, lo correcto sería ponerle CPB-AP. Esto sería mejor de lo que yo les puse en la diapositiva. ¿Tá? Es más, capaz hasta se los agrego después. Tampoco está, digo, considerar solamente el lambda tampoco te va a quedar muy distinto de considerar también el calor sensible. Pero es mejor si lo consideran. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ponernos a analizar el balance de calor, a ver si podemos seguir desarrollando un poquito más. Bueno, ya habíamos definido cuánto era HL1, que dijimos que no lo podemos calcular todavía, y seguimos sin poder calcular. HE2, bueno, conocemos la presión, que es sincopsia, pero desconocemos la temperatura de operación del efecto 2. Ahora, ¿hay forma de conocerla? ¿Alguien tiene una idea? Y sí, porque vos sabés que el evaporador 2 está sin copsia también. Y, ¿cómo es?
Puedes ir a la tabla de vapor y fijarte la temperatura de saturación. Bueno, ese sería un paso intermedio. ¿Por qué? Porque acá tengo AP. Entonces la temperatura T2 va a ser distinta a la temperatura de saturación. No, claro, y Ahora después con sí, el AP claro, sacás la temperatura. ahí está. Ahí va. El AP yo lo puedo obtener a raíz de la figura 2 que nos da el problema, que son la línea de During. La línea de During básicamente nos vinculan cuánto es ese AP o cuánto es esa temperatura de la solución en ebullición con un tanto por ciento de soluto y la temperatura de saturación que tendría si estuviese puro. ¿Ah? Entonces ahí pueden ver en el eje de ordenadas, o sea, el eje de la SI, T2, que es el punto de ebullición de la solución de hidróxido de sodio, tanto por ciento. En el eje de las X, o sea, en el eje de abscisas, el punto de ebullición del agua, o sea, básicamente solamente la solución, que es T2 saturado. ¿Qué quiero decir con esto? Es la temperatura a la cual estaría saturada una solución de agua a la presión P2. Y fíjense que yo tengo diferentes líneas que me correlacionan una temperatura con la otra en función de cuánto es mi porcentaje en peso de hidróxido de sodio. Yo aquí marqué 40%, ¿por qué? Porque es justamente la concentración que yo tengo en mi último efecto, 40%. ¿Alguien tiene una duda de esto? Entonces, yo lo que voy a hacer es, con P igual sincopsia, que es la presión de operación de mi cámara de separación de la fase líquida a vapor, voy a obtener cuánto sería esa temperatura de saturación del agua pura. Y ya tengo entonces, para entrar a mi diagrama, tanto la concentración, que es 40%, como el eje de las X. Entonces, en esta recta verde que yo paré, me ubico en el valor que obtenga con la tabla, y voy horizontalmente hacia el eje de T2. Entonces, yendo a los gráficos de agua saturada, llego a que a sincopsia tengo 160 grados Fahrenheit. Entonces yo voy a 160 grados Fahrenheit, que, bueno, a ojímetro es un poco por acá, subo verticalmente hasta que me cruce con la recta correspondiente a la concentración, que es por acá, y este es el resultado, que así a ojímetro me quedaría 210 grados Fahrenheit. Bueno, ahí está, puse 210 grados Fahrenheit. Ahí está, perfecto. Entonces, así conoceríamos cuánto es la temperatura T2. O sea, esta es la temperatura a la cual está trabajando mi cámara de separación del segundo efecto. ¿Ah? Es la temperatura que tiene el licor, es la temperatura que tiene el vapor. Así que, yendo a una tabla de vapor de agua puro a sincopsia y 210 grados Fahrenheit, recordando que este valor de entalpía debe estar referenciado a la misma referencia que los demás, que es agua líquida a 32 grados Fahrenheit, obtengo una entalpía de 1149,7 BTU por libre. ¿Alguna duda de esto? Bueno, y entonces la entalpía del licor, ya vimos que por letra estaba al 40%, y por nuestro cálculo de recién, la temperatura del segundo efecto es 210. Así que yendo a nuestra primera figura, al 40% y 210, yo voy a encontrar más o menos el 0,4
Subo hasta que me cruce con la recta de 210, que C. Si no estoy viendo mal, es esa. Ahí va. Y entonces voy horizontalmente y termino en, creo que serán 190, por ahí. No sé cuánto le puse con la recta que hice en el PowerPoint, que obviamente va a ser mucho más preciso que mi mano y mi pulso. Bueno, le puse 180. Como ven, es un poco aproximado también. Tal vez si hubiésemos encontrado no una correlación gráfica, sino una correlación con ecuaciones, podríamos tener por ahí mayor precisión. Pero igual, digo, para los cálculos que estamos haciendo, este gráfico es adecuado. Y además muchas veces no tenemos para elegir. Simplemente es la información que podemos encontrar y punto. Bueno, 180 BTU libra es la entalpía de mi licor. Así que puedo plantear entonces, desarrollada mi ecuación 8, que tiene ya sustituidos así los valores para L, que ya lo obtuvimos, para HL y para HE2. O sea, la entalpía de la corriente de vapor de agua puro que sale de mi evaporador 2 y la entalpía del licor. Para finalizar nuestro análisis en el efecto 2, lo que vamos a hacer es simplemente ir hacia una ecuación de transferencia del efecto 2, que nuevamente no tiene ningún misterio, es Q2U por A por el vapor de calefacción del efecto 2 es el vapor que proviene del efecto 1. O sea que la temperatura a la cual va a estar evaluado este potencial es la temperatura de saturación del vapor E1. ¿Por qué? Porque recuerden que viene sobrecalentado. ¿Tá? O sea, yo no puedo volver esto a T1 porque estaría sobredimensionando el potencial. ¿Tá? Y del lado del licor, la temperatura es T2. ¿Todos de acuerdo con esto, no? ¿Alguien tiene una duda de esto? Yo no entendí por qué es saturado. O sea, la temperatura. Bien. ¿Cuál es el potencial de transferencia de calor? O sea, ¿entre qué dos corrientes va a estar el potencial del segundo efecto? Entre el vapor E1 y lo que hay en la cámara. Ahí va. Lo que hay de licor en la cámara. Que va a ser licor a T2. Ahora, E1, está bien, está a la temperatura T1. Y de hecho ingresa a la cámara a la calandria del evaporador, ingresa a T1. Pero ¿qué sucede? Está sobrecalentado. O sea, E1 rápidamente, o sea, en una fracción muy pequeña de mi equipo, va a pasar de T1 a la temperatura de saturación. Y luego va a comenzar a condensar. ¿Tá? Y ahí condensa isotérmicamente, ¿tá? Hasta que sale saturado por la trampa. O sea, el pasaje de T1 a T1 saturado, si recordás de, por ejemplo, los prácticos de condensación, podíamos dividir en dos zonas el equipo. Ahora, en ebullición, muchas veces, digo, punto número 1, para no desperdiciar área de transferencia de sobrecalentar mi vapor, yo lo que quiero es que mi vapor condense totalmente y me va a servir mucho más que el coeficiente sea de condensación que el coeficiente sea de sobrecalentamiento. Eso por un lado. Por el otro, también había una simplificación, ¿no?, que decía que si la temperatura de los tubos a la entrada de mi condensador era menor a la temperatura de saturación, entonces yo el potencial lo podía escribir únicamente considerando al vapor como fluido isotérmico. ¿Tá? O sea que el potencial en este caso quedaría T1 sat menos T2.
Esto es algo que siempre sucede, o generalmente es una buena aproximación a hacer en los evaporadores, porque ¿a qué temperatura va a estar el tubo que está a la entrada de vapor? Bueno, va a estar un poquito más caliente que T2. ¿Cuánto? Y bueno, un poquitito nomás, no mucho más, porque hay una resistencia obviamente por el tubo. Ahora, generalmente los tubos son de metales conductores y de calor, así que es probable que la temperatura de pared sea parecida a T2. Y naturalmente que para que haya transferencia, T1 saturado va a ser menor a T2. Entonces, generalmente sí se puede hacer esta aproximación, y de hecho, ya más que ser una aproximación, es la manera más fiel de representar el potencial real dentro del equipo. Lo podés ver tanto, o sea, por este argumento que te doy, de que cuando la temperatura es menor a la temperatura de saturación, entonces el mecanismo de transferencia de calor no es convectivo, sino que se parece bastante a la condensación. Entonces, lo correcto sería ponerle al potencial la temperatura isotérmica del vapor, o lo podés ver desde otro lado más intuitivo, que fue el primero que te dije, que es que, bueno, rápidamente el vapor, en unos pocos pies cuadrados, por así decirlo, va a llegar a la temperatura de saturación, y entonces el 99% del área, por decir una exageración, va a estar transfiriendo con el potencial, que es este que está aquí, T1 saturación, menos T2, que es este que está aquí. Perdón. No sé si aclaré algo o precisás que me detenga en alguna de estas dos suposiciones. No, me quedó claro. Gracias. Ah, Yo tengo una consulta de eso. ¿Esa sí. es una suposición que siempre podemos hacer y después cuando calculemos la T2 verificar? Sí, esta suposición siempre la puedes hacer. Ahora, obviamente que para que haya transferencia de calor, se va a cumplir que T2 es menor a T1 SAT. Porque si no, cuando llega, o sea, se empieza a sobrecalentar el vapor, ¿no? E1 se empieza a sobrecalentar. Ahora, si T2 es mayor a T1 SAT, nunca va a terminar, o sea, nunca va a terminar de condensar el vapor, se va a quedar sobrecalentado. Entonces T2 siempre va a ser menor a T1 SAT. El tema está en, si se quiere, para los finos, me dirían, bueno, pero en realidad lo que tiene que ser menor a la temperatura de saturación es la temperatura externa de los tubos a la entrada. Y bueno, yo lo que estoy tratando de decir es, bueno, está. Digo, los tubos están hechos de materiales conductores, o sea, es altamente esperable que T2 sea muy parecida a la temperatura de la entrada, a la temperatura de los tubos a la entrada. Entonces, es en el 99,999% de los casos, si no 100, que vas a poder hacer esta aproximación. Distinto es, por ejemplo, cuando vos tenés, por ejemplo, cuando teníamos bueno, este dibujo no me está quedando muy lindo, pero en los evaporadores de convección forzada, acá se podían alcanzar temperaturas que fuesen, si se quiere, superiores a las que había en la cámara de ebullición. Entonces acá, en principio, no está tan claro esto que yo digo de que obviamente se va a dar que la temperatura a la cual va a estar el licor va a ser menor a la temperatura de saturación. En el de Calandia, donde el potencial se puede expresar como una temperatura constante para el licor, sí, porque si no, en algún punto no se podría tener transferencia de calor. Pero en el de convección forzada, claro, deberías hallar una vez esa algún caso muy T-Aster. extraño, que la verdad, te digo, 99, no, acá también, 99,9% de que no va a pasar, pero que a lo mejor te salga un poquitito por encima de la temperatura de saturación. Pero ya sería ser demasiado rebuscado. ¿Tá? O sea, en líneas generales sí, siempre van a poder, o siempre deben considerar el potencial como la temperatura de saturación del vapor. Si no pueden hacer o sea, para que se hagan una idea, si no pudieran hacer esta suposición, tendrían que hacer dos zonas, o sea,
ya lo vimos, ¿no? Es una condensación en dos zonas dentro de la calandria. O sea, es un baile interesante que se soluciona bastante simple haciendo esta simplificación que funciona bien para el 99,9% de los casos. Está bárbaro. Se entendió. Perfecto. ¿Alguna duda más? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la explicación acerca de convección que habías dicho? ¿Cómo, El otro- perdón? Acerca de la convección que habías comentado. En vez de esa, en vez de decir que entra instantáneamente, cae por debajo. Ah, sí. Lo que yo había dicho es, imagínate, o sea, volvamos unas semanas a condensación. Acá tengo el vapor que está entrando a T1. Entonces, si en este punto la temperatura, en esta zona que está acá, es la zona de ingreso del vapor, la temperatura es, por ejemplo, menor, o sea, la temperatura de pared es menor a la temperatura de saturación, entonces acá se va a producir una condensación y reflasheo, o sea, va a haber un mecanismo de transferencia que va a ser comparable al de condensación. Entonces, muchas veces, este sistema se trata como poniendo un coeficiente de condensación para todo el equipo, el área de todo el equipo, y el potencial contemplando únicamente que el vapor es isotérmico, o sea, donde va la temperatura del vapor, vas a poner T1 SAT. ¿Ya? Cuando no pasa esto, entonces vos vas a tener una zona donde en realidad el mecanismo no es esta condensación, reflasheo y demás, sino que vas a tener coeficientes relativamente bajos de convección. Entonces ahí no zafás de hacer dos zonas, porque estarías infradimensionando el área que le correspondería al de sobrecalentamiento. O sea, sí o sí tenés que hacer un coeficiente de convección forzada para el lado del vapor que se estaba sobrecalentando. Después el área sería del área de sobrecalentamiento, y el potencial sería un potencial medio logarítmico. Es una Claro, hay que dividir las áreas, las zonas, básicamente. Claro, hay que dividir zonas y entonces es una complicación. Con esto, simplemente, digo, te queda el área de todo el equipo por el coeficiente. Encima, viste que en este ejercicio ya te lo dan. O sea, Sí, ya está es fijo. implícito de que vas a usar este potencial. Claro. Porque, repito, en este tipo de evaporadores, donde, por cómo es el flujo, o sea, que el licor en todo momento el área de transferencia está a la misma temperatura. Entonces, no hay chance de que no uses esto. Puede haber alguna medio rebuscada en la que el de convección forzada a lo mejor tendría que pensarlo más en profundidad, pero puede ser que como es un intercambiador de calor, capaz la salida sea superior a la temperatura de saturación del vapor. Viste, es muy rebuscado y es ínfima cantidad de casos, pero bueno. En general, siempre vas a tomar para el lado del vapor lo que vendría a ser la temperatura o sea, lo tratás como un fluido isotérmico, la temperatura de saturación. ¿Está? Entonces, este caso no es excepción. Y el potencial lo vamos a utilizar con la temperatura de saturación del efecto 1. ¿Por qué no la temperatura T1? Bueno, porque hay APE. ¿Está? Gustavo, ¿Sí? perdón la insistencia con esto que estamos hace rato, pero esto es porque es un sobrecalentamiento de un APE nada más, porque me viene a la memoria un ejercicio el que tiene un compresor que se le inyecta para sobrecalentarlo antes de volver a usar el vapor. Está, Porque sí. No, en realidad, sí. ¿Qué pasa? Si vos hubieses usado o sea, cualquier tipo de vapor sobrecalentado va a tener
sea, se puede tratar con esta simplificación de la misma manera. O sea, no es que por ser vapor con APE puedo hacer esto y si es vapor de compresor no. Yo lo puedo hacer también para el vapor de compresor. Lo que pasa es que seguramente no se olviden que este coeficiente me lo dieron. Ahora, la verdad es que si yo alimento vapor sobrecalentado a la calandria, el coeficiente global de mi equipo va a ser menor. Porque por más ínfima que sea, va a haber una fracción del equipo que va a estar trabajando a un coeficiente que no va a ser tan alto como el de condensación, por así decirlo. Entonces, muchas veces, para aprovechar y que condense en toda el área de mi equipo, lo que hago es reutilizar parte del líquido e inyectarlo junto con el vapor para que siempre entre vapor saturado a la camisa de la calandria, y entonces me condense en toda el área del equipo, me condense vapor, y entonces tengo altos coeficientes de transferencia. Si viene muy... O sea, para verlo intuitivamente de la siguiente manera. Mi vapor E1, suponete que entra a una temperatura T1 que es bastante mayor a T1 saturación. Entonces va a haber una cierta área del equipo que se va a, entre comillas, desperdiciar con coeficientes que no van a ser tan buenos de transferencia de calor hasta llegar a T1 SAT. Cuando llegas a T1 SAT, ahí sí va a empezar a condensar en su total, o sea, vas a tener condensación franca en el vapor, y ahí sí vas a tener buenos coeficientes. Entonces es por eso que realmente se le inyecta un poco de líquido saturado como para saltearte esta primera etapa, que toda tu área de transferencia sea área donde esté condensando el vapor de calefacción, por así decirlo. Ahí va, O sea, se entendió. Muchas no, gracias. buenísimo. No, nada. Lo que quise decir es que no vayan a poner la temperatura T1 acá, porque el potencial T1 menos T2 se da a la entrada y no es representativo de lo que ocurre en todo el equipo. En todo el equipo, capaz, o sea, si este fuese temperatura, y esto es área de transferencia de mi equipo, este es T1, este es T1 asterisco, T1 SAT. Entonces yo comienzo en T1 y no haber pasado ni nada del área de mi equipo, y yo ya estoy en T1 saturado. Entonces la gran parte de mi área yo la voy a pasar como condensación exclusiva. Y además, en estos casos, o para volver con lo que yo les estaba diciendo antes, cuando yo no puedo hacer esta simplificación, es cuando yo tengo una bajada de temperatura que es bastante más larga, que esto se da cuando la temperatura de entrada de los tubos es mayor a la temperatura de saturación. Yo tengo que me demora más en llegar de T1 a T1 saturado, entonces esta área no es despreciable, entre comillas, por así decirlo. O no puede ser considerada con el mismo coeficiente de transferencia que el de condensación. Simplemente eso, capaz ahora queda un poco más claro. Tengo un mensaje en el chat, ya lo voy a leer. Hay una compañera que está en la sala de espera y pide si la pueden admitir. Seguramente se haya equivocado de link, porque yo creo que en esta sala no existe sala de espera, ¿o sí? Yo me fijé, no encontré sala de espera. No sé si ustedes conocen. Capaz se equivocó de link. Yo actualicé los links. Hola. Alguien pone hola. Hola. Sí, me había equivocado de link. Está Perfecto, excelente. Martina, Muy bien. bárbaro. Muy bien, Qué bueno que perfecto. pudiste entrar. Bueno, te pongo en contexto entonces. Es un ejercicio, básicamente lo que tiene de particular, que es un ejercicio bastante parecido a todos los demás que vimos, pero tiene de particular que no se puede
sea, el calor de dilución no es despreciable, entonces no se pueden hacer las simplificaciones que hacemos siempre, y las entalpías hay que irlas a buscar a tablas basadas en evidencia experimental, que nos digan cuánto es en función de la concentración y la temperatura. Eso es lo único que tiene de distinto. Por lo demás, hasta ahora hicimos todo igual, balance de masa, balance de calor, y estábamos terminando el segundo efecto con la ecuación de transferencia. Lo que yo estaba diciendo era que, como hay APE, la temperatura que hay que poner en el potencial no es la temperatura del vapor, ni la temperatura del efecto 1, sino la temperatura de saturación del vapor que emana el efecto 1. O sea, la temperatura de saturación a la presión. Estábamos un poco en eso. Entonces, si quedó claro, ya planteamos nuestra ecuación 9 y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna manera de encontrar, así como encontramos la temperatura T2, utilizando las líneas de During, ¿hay alguna manera de encontrar la temperatura T1? Bueno, justamente hay que ir a la línea de During. No hay mucha magia. Ahora, si recuerdan, la línea de During dependía tanto de la concentración como de la presión. Entonces, la presión, perdón, me confundí. La temperatura T1 SAT está dada por la presión. A su vez, yo puedo vincular T y T1. Eso es lo que le quería decir. Disculpen. La temperatura T1 es la temperatura, T1 SAT es la temperatura de saturación. Y yo puedo vincular T1, que ya estaban en mis ecuaciones, con T1 SAT mediante la línea de During. No sé si quieren que lo explique de vuelta, porque capaz hice un poco de lío en cómo estaban nombrando las variables. Yo ya tengo vinculado en ecuaciones anteriores, ya me aparecía T1. ¿Está? Entonces, ¿hay alguna manera de vincular T1 con T1 SAT, básicamente? Bueno, claro, con el APE. T1 es igual a T1 SAT más APE. Ahora, ¿cuánto es este APE? Bueno, hay que venir a la línea de During. Aquí yo tengo T1 SAT, y si supiera cuánto es esta concentración, tendría ya en el gráfico el vínculo. ¿Cuánto es esta concentración? XL1. Claro, es XL1, yo no la conozco todavía. Pero también es otra variable que ya hemos hablado en mi sistema, así que esto va a ser, en definitiva, un nuevo vínculo que voy a poder tener entre las variables XL1, T1 y T1 SAT. Cuando yo conozca XL1 y T1, voy a poder saber T1 SAT. Y al revés, si yo conozco T1 SAT y XL1, puedo conocer T1. ¿Eso queda claro? O sea, es un vínculo entre las tres variables. Queda claro, sí. Perfecto. Bueno, entonces, mi ecuación 10, yo acá me equivoqué, le puse 10 a la ecuación de transferencia, que esta era 9. Mi ecuación 10 va a ser un vínculo entre T1 SAT, T1 y XL1. Y entonces ya tengo, básicamente, 10 incógnitas y 10 ecuaciones. ¿Sí? Las incógnitas ya las puse allí arriba. ¿Está? E1, L1, XL1, T1, T1 SAT, Q1, B2, perdón, DS, E2, Q2 y A. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora viene, entonces,
plantear una ruta que me pueda solucionar este sistema. Bueno, la ruta entonces es la siguiente. Ahí está. Vamos a ir paso por paso. Supongo XL1. Yo supongo XL1, y entonces, con el balance de masa en el efecto 1, que era FXF, L1, XL1, puedo hallar cuánto es L1. Con L1, voy al balance de masa global, que era F es igual L1 más E1, y puedo obtener E1. Acá me quedo cambiado. Acá puse ecuación 3 para E1 y ecuación 2 para L1, pero debería venir E1 acá abajo y L1 acá arriba. ¿No? Así que bueno, discúlpenme, pero se me mezclaron esas. Y entonces, después con la ecuación 1, yo puedo vincular E1 con E2. La ecuación 1 era el balance de masa global. Era F es igual E1 más E2 más L. Ya conocemos L, ya conocemos F. Si recuerdan, era E1 más E2 igual 16.500. Entonces, yo supongo que es XL1. Hallo L1, hallo E1 y puedo hallar E2. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Tá? Esto lo voy a corregir antes de subir las diapositivas. ¿Tá? Bien. Entonces, una vez que yo tengo, o sea, las variables que ya conocemos son E1, suponiendo XL1, ¿no? XL1, E1, L1 y E2. Y del balance de calor en la calandria, en el segundo efecto, tengo que Q2 es E1, lambda, T1 SAT, que ya me dijeron que esto era 950 independientemente, más CPB por el AP. Y este AP es T1 menos T1 SAT. ¿Ah? Que si se fijan, yo esto ya lo podría conocer si conociese T1 o T1 SAT. Entonces, una de las cosas que yo hice, y que por eso me quedó en las diapositivas, sin esta parte que está aquí, sin esta parte que está acá, ahí está. Esta expresión, yo la presenté en las diapositivas sin esta parte que está acá. Una de las cosas que yo hice es, primero hacer la ruta sin este término, para el cálculo. Calcular todo, ¿sí? Voy a obtener un cierto resultado para T1, un cierto resultado para T1 SAT, y entonces, con estos resultados, yo lo que voy a hacer es ir a mi línea de Turing, que me vinculaba T1 con T1 SAT,
para una cierta composición, y ahí yo puedo tener una mejor aproximación de cuánto va a ser este AP. ¿Alguien tiene una duda de esto? Y de esta manera corro la iteración de vuelta. Ahora sí, contemplando este término. Bueno, entonces, yo podría obtener cuánto es Q2, ya con todas las variables que tengo, y con Q2, yo puedo ir al balance, que mi balance era de la solución, de calor de la solución, era L1 por HL1 más Q2 es igual a E2 HE2, que esto es dato, esto no era conocido, pero ya lo conozco por mi ruta, más esto que era dato, L por HL ya era dato. Así que entonces despejo cuánto es HL1. Con HL1, entonces lo que voy a poder hacer es sacar la temperatura T1. ¿Cómo? Utilizando mi diagrama. Yo tengo entalpía, acá tengo composición XL1, y acá tengo las diferentes curvas de temperatura. Entonces, yo generalmente lo que hacía hasta ahora era, tengo X, tengo T, hallo H. Lo que voy a hacer en este caso es, tengo H, tengo X, interpolo un punto y me fijo qué temperatura es. La temperatura esta que está acá. Esta es T1. Con T1, y la relación de la línea de Turing, que es esta la ecuación 10, yo ya conozco, como dijimos recién, T1, conozco la recta porque ya conozco XL1, y entonces puedo saber cuánto es T1 SAT. Con T1 SAT voy a poder regular la entalpía en E1. Porque la precisaba porque E1 estaba sobrecalentado. Con E1 puedo calcular cuánto es Q1. Por el balance de calor, que era Q1, era FHF más Q1 igual L1 más HE1 E1. Entonces yo puedo despejar esto. Y habiendo despejado esto, puedo calcular entonces, con la ecuación de transferencia, cuánto es el área. Y lo mismo, una vez que yo tengo una temperatura de una saturación, puedo, con la ecuación de transferencia, saber cuánto es el área de mi segundo efecto. Entonces comparo las áreas de los efectos, que por letra tienen que ser iguales, y verifico. Una consulta. Sí. HE1, ¿no la calculás con T1? Porque está sobrecalentado. Sí, precisás tanto T1 como T1 SAT, por así decirlo. Porque precisás, como está sobrecalentado, precisás dos datos.
con T1 SAT tenés la temperatura de saturación, que es equivalente a la presión de saturación. Ah, ahí va, está, Y con T1 la temperatura. Está bien lo que decís. claro. Estos datos decís. Está, viene, sí. Una pregunta, ¿esto se puede sacar de tablas de vapor sobrecalentado? ¿Sí? O sea, es vapor de agua puro. Así Está, que, por eso. Está. sí. Así que bueno, como siempre les digo lo mismo, ¿no? Esta ruta fue la que yo encontré, que me pareció la más cómoda, porque para entrar al gráfico me parecía que tener la concentración, que además es uno de los valores que más o menos ya tenés idea de por dónde puede estar, porque va a estar entre 0,1 y 0,4, me pareció una buena idea. Pero, como les digo, a lo mejor hay una ruta que sea más linda y que pueda ser toda de una, y que sea lo menos penoso posible pasar por el gráfico. Pero bueno, esta fue la que hice yo, y llegué a los siguientes resultados. Están aquí. En particular, lo que nos interesaba era el área de intercambio, que era 1050 pies cuadrados. Una pregunta. Sí. Para hacer en el Excel, o sea, ahora no podés poner el diagrama 1, tenés que sí o sí en cada parte de iteración haber entrado el diagrama, o hay una forma que yo no estoy viendo. Si no tenés forma porque no conocés, o sea, no podés aproximar una funcionalidad al diagrama de ninguna manera. Entonces o sea, tendrías que parar el Excel en algún momento para ir al diagrama. Tampoco puedes sacarlo como por afuera de la ruta, ir al diagrama, tiene que ser sí o sí en la ruta. Así que yo no le veo una forma de hacerlo en Excel. O sea, yo lo hice en Excel, pero a mano, que siempre va a ser más rápido que hacer todas las cuentas en calculadora, y simplemente cambiás la celda XL1, cambiás la celda de entalpía HL1, no, la de temperatura, que es la que vas a hallar vos cuando haces el diagrama, y chau, ya después. ¿Alguna otra pregunta? Las siguientes partes son bastante más sencillas, así que si no tienen más dudas, seguimos. Bien, el flujo de agua es necesario a alimentar el condensador hermético. O sea, si recuerdan, los vapores de E2 iban a condensar un condensador hermético. Y yo iba a regular mi flujo WA tal que la aproximación sea 5 grados Fahrenheit. Bueno, acabamos de resolver, después de una buena iteración, cuánto es, entre otras cosas, el flujo de vapor que sale de mi segundo efecto. Y ya sabíamos cuánto es tanto la temperatura T2 como la temperatura T2 de saturación. ¿No? No conocemos cuánto es el flujo de agua, sí conocemos cuánto es la temperatura de alimentación de esta agua. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer en el condensador hermético? Balance de calor. Un balance de calor. Ahí está. Y no es más que eso. Hacemos un balance de calor sencillo, ¿sí? No tiene más ciencia que E2 por H2, o sea, la energía que entra con el vapor E2, más la energía que entra con el agua, que es WA, yo le llamé HWA, a la entalpía del agua fría. Y a la salida que voy a tener, bueno, obviamente un flujo másico de agua que va a ser E2 más WA, obviamente por un balance de masa trivial, por la entalpía de la salida. Entonces, para definir HE2, bueno, de hecho ya lo definí en mi ruta, es vapor sobrecalentado a la presión P2 y la temperatura T2. Eso ya lo calculamos anteriormente. ¿Cómo es la entalpía del agua líquida? Bueno, la entalpía del agua líquida es
pura a 80 grados Fahrenheit. Así que puedo ir a tablas que tengan coherente la temperatura, o sea, el estado de referencia, o puedo calcularlo yo a mano, haciendo CPL 80 menos 32. Está bien, esto es 48. Si esto es 1. Y entonces, ya tenemos E2, tenemos HE2, tenemos HWA, E2 ya lo tenemos. Nos quedaría para despejar cuánto es este flujo de agua que entra barométrico, conocer cuánto es la entalpía de la salida. Esta entalpía no es otra cosa que agua líquida pura. Asumimos que no se arrastró nada del evaporador. A la temperatura T de salida. ¿Cuánto es esta temperatura? Bueno, para conocer esta temperatura, vamos a apoyarnos en el dato que la aproximación es 5 grados Fahrenheit. Conociendo esto, podemos plantear qué era la aproximación, ¿se acuerdan? Sí, ¿cuánto se enfría con respecto a la temperatura de saturación? Ahí está. T1 sat menos T de salida es la aproximación, que es 5. Como yo ya conozco cuánto es T1 sat, perdón, T2 sat, o sea, la temperatura de saturación de la corriente 2. Como ya conozco cuánto es esa temperatura, puedo rápidamente saber cuánto es la temperatura de salida, y sabiendo cuánto es la temperatura de salida, voy a una tabla o lo calculo yo a mano, ¿ah? Y ya puedo saber entonces cuánto es dicho valor, que es 155 grados Fahrenheit para la temperatura de salida, y entonces 123 BTU por libra la entalpía. Despejo, muy fácil de esa ecuación, y llego a 112.937 libras hora de agua, o sea, aproximadamente 113.000 libras hora. Y por último, para redondear el ejercicio, nos pedían la economía térmica del sistema. No usamos la ecuación 3 todavía, que es básicamente el balance de calor del lado del vapor calefactor en el primer efecto, y la vamos a usar ahora, obviamente, porque ya conocemos Q1, y de esta ecuación, que es la ecuación no es 3, creo que es la 4, yo reordené los valores y me olvidé de cambiarlos, así que lo voy a volver a corregir antes de subir la diapositiva. Obtenemos entonces el valor para el vapor de calefacción, que son aproximadamente 9.500 libras hora. Y la economía, que es lo que yo evaporo sobre el vapor de calefacción, no es otra cosa que E1 más E2 sobre BS, y me da un valor de 1,73. El hecho de tener múltiples efectos me posibilita tener una economía mayor a 1. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Ese 950 que pusiste es el que nos da la letra o calculaste para la temperatura de saturación a la presión que nos daba en el vapor de calefacción? No da la letra, creo. Porque la letra dice para los generados en el sistema. El de que viene de la caldera, o sea, el de vapor saturado. Ah, mira, bueno, me queda la duda entonces. A ver. Sí, yo hice lo mismo, lo calculé y me dio un poquito más chico, me dio 927 BTU por litro. Bien, tengo que corregir eso entonces. Lo leí rápido. Pero no estaba Entonces, seguro no si estaba no es bien calcularlo. 950, es 900, ¿cuánto es? 27,64. Es de Solamente nos 45, ¿no? afecta con 64. Con 64, sí. Solamente nos afecta en esta ecuación. Así que se podría hacer el nuevo cálculo. Te daría más vapor de calefacción. Así que la economía te daría un poco menos.
Y en caso de que lo hubiésemos hecho como lo estaba planteado al principio, ¿está muy mal? O sea, a nivel de Y sé, si la cuando lo letra pones- decía que solamente se podía considerar para los vapores que se generan en los evaporadores, sí está mal. Yo me equivoqué. Admito que lo leí rápido. Tampoco es que, digo, 950 a 927 era 930 más o menos. Son 20 unidades de diferencia. En casi 1000. O sea, estamos hablando de 20 en 1000 es aproximadamente un 2%. O sea que el error que hubiésemos tenido sería del 2% en el cálculo del vapor. Tampoco es un error. Gracias. De nada. Bueno, muy bien.